YouTube a veces me hace cosas horrorosas. El otro día, hoy en la mañana, me pone una cosa de un señor hablando, arriba y abajo tiene cosas de inteligencia artificial de esas que usan para ahorrarse los ilustradores, ¿no? Y era pues un estadounidense que hablaba más o menos español. Entonces, de esas personas que casi no se nota que hablan, pero que no tienen un acento demasiado acendrado, pero te das cuenta por alguna cosa que dices, no nació en mi barrio. Bueno, me quedé oyendo un segundo, 2 segundos, 3 segundos, a los 10 segundos dije, madre mía, ¿qué es esto? Y para cuando terminó dije, pero no ha dicho ni una verdad. Entonces me puse a averiguar quién era el señor. El señor, es que madre mía. Aquí empecé. Bueno, el señor es el bisnieto del jefe apache Jerónimo. El jefe apache Jerónimo fue un jefe apache que llevó a cabo la guerra contra México constantemente desde sus reductos en el norte, ¿no? Jerónimo es de qué época, nomás por ubicarnos, ¿eh? Por lo que luego cuenta este señor. El apache Jerónimo nació en 1829 y murió en 1909 a los 80 años. Nació en Arizpe, México, claro, luego Estados Unidos se quedó con todo eso, y murió en Fort Sill, Lawton, Oklahoma, Estados Unidos. Bueno, el señor se supone que es su bisnieto. Luego averigüé de dónde habían sacado ese extracto monstruoso que ustedes van a oír ahora. Lo sacaron de esto. Esto es el Toro Televisión. El programa es El Gato al Agua. El Toro Televisión es la ultraderecha, ultraderechística, súper de ultraderecha religiosa en España. Es parte del grupo Intereconomía, propiedad de Julio Ariza, uno de los grandes promotores de la ultraderecha española. Bien. Aquí es donde iba luego Pablo Iglesias a promoverse y a decirle a todo el mundo que era comunista. Luego ya se le quitó decir que era comunista. Bueno. Entonces me voy enterando de que el bisnieto del apache Jerónimo, don Alfonso Borrego, ha recibido el premio a la hispanidad. Y de lo que dijo aquí es de donde sale esto que ustedes van a oír ahora. Mataron a casi todos los indios. Los ingleses mataron a casi todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. ¿Por qué? Bien, él quiere decir, está mal escrito ahí, Plymouth Rock es la roca de Plymouth, donde se supone que llegaron los primeros colonos que no eran ingleses, eran holandeses, pero bueno. Hasta los estados con nombre mexicano quiere decir hasta el espacio donde había control español que era el norte de México, que ahora es el suroeste de los Estados Unidos. Bueno. Porque llegan a los estados de nombre español, el ejército americano, es el cavalry. Cavalry, la caballería. Llegan allí y se topan con un chiricahua apache. Un chiricahua apache. Los chiricahuas son una de las muchas tribus apaches en guerra entre ellos mismos constantemente, por eso nunca pudieron hacer una federación. Y bueno, este señor tiene ascendencia apache, y como tienen ustedes, pues a falta de apaches, hacemos uno de inteligencia artificial. Vale. Arriba de un caballo a pelo con un rifle. Y dicen, ¿quién les dio rifles y caballos? Ese es Jerónimo, por cierto. Ese es el verdadero, genuino y único Jerónimo. ¿Quién les dio rifles y caballos? Apunten. Don Juan de Oñate, el que metió la expedición y compartió todo con los indios, vivía con nosotros. Mentira, falso, inexistente. No es cierto. Apenas tuvo cruce con los chiricahuas apaches. Nunca vivió con ellos, pero vamos a ver quién era el señor. Pero aquí ya es un héroe. Él le ha dado a los indios caballos y rifles. Que los españoles nos dejaron todo a nosotros. Todos los pueblos todavía están, pero en reserva. Ya no están en sus propias tierras. Sí. Aquí es un lío. Todos los pueblos
indígenas originarios fueron metidos en reservas por parte de los Estados Unidos, no de los ingleses. Porque para cuando pasa eso, Inglaterra no pintaba allí, ya era un país independiente, desde 1776. Cosa que a él, que se supone que es historiador y premio de la hispanidad, parece que le pasó de noche. Te vas a los países de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, ahí están los indios. Centroamérica, Costa Rica, Panamá. Vale. La hipótesis es que en los lugares que fueron conquistados por los españoles sigue habiendo una población indígena importante. Es muy interesante que mencione a Belice porque Belice era una colonia británica. En Belice se habla inglés. Pero no se dio cuenta. Ahí están los indios. No estaban los ingleses, no hay indios. ¿Quién los mató? ¿Dónde estaban los ingleses? Pelos. No estaban los indios. ¿Quién los mató? Pues mira, seguro que fueron los ingleses, porque los ingleses son re malos, ¿no? Por ejemplo, por eso ya no hay gente hindustana en la India, ¿no? En la India los mataron a todos. En Sudáfrica mataron también a todos. No hay un solo sudafricano originario. En Pakistán, en Nueva Zelanda, en Australia. Bueno, primero que nada es una mentira que los ingleses hayan matado a todas las poblaciones originarias donde se asentaron, que colonizaron, que conquistaron a sangre y fuego igual que los españoles hicieron con América. No, nunca le dieron un trato del todo bueno a los indígenas, pues no, porque eso es lo que hacen las colonias, ¿no? Pero de pronto a este señor se le olvida que hubo una cosa que se llama la catástrofe demográfica. Que el 80% de la población indígena de los territorios conquistados por los españoles y portugueses desapareció en 100 años. 80%. Obviamente no fue que los mataron a todos, como suelen decir los indigenistas. ¡Ay, los españoles nos masacraron a todos! No. Sí hubo enfermedades introducidas desde Europa, como la viruela, que arrasaron. Hubo enfrentamientos armados constantes. No era aquello el mundo de la paz que muchos te quieren vender. Recordemos que la guerra de conquista sigue durante 100 años. Por todo, extendiéndose desde el centro de México hacia el norte, por un lado, con Juan de Oñate, ahora vamos para allá, y hacia el sur, por lo menos hasta Panamá, que es donde ya te encuentras con el otro foco de conquista, que es el de Pizarro. Bueno, la esclavitud, los malos tratos, todo eso colaboró para que hubiera una catástrofe demográfica. Los indios que quedan son los que sobrevivieron, pero no es porque fueran bien buena onda los españoles. ¿Había españoles buena onda? Sí, pero era una conquista. Estaban depredando un territorio determinado que no era de ellos y de pronto decidieron que era de ellos. Lo han hecho todos. No creo que estemos para criticarlo en la medida en que todo el mundo hizo lo mismo en esa misma época. Y mucho después lo hicieron otros aún peor, los franceses en Indochina, toda Europa en África durante el siglo XIX, lo hemos contado aquí, cómo se dividió África. Bueno, o sea que ahí están todos los indios, no, están muy poquitos, que fueron los pocos que quedaron. Pero ay, amigo, Juan de Oñate le dio caballos y rifles a los indígenas. Pues qué bueno que Juan de Oñate le dio eso a los apaches Chiricahua. Si es cierto que nadie sabe, no creo que sea cierto, no encontré datos que lo indicaran que sea cierto, porque mira, el 5 de abril de 1526, el rey Carlos I de España expidió una orden para que los indígenas no se les permitiera tener, en España, para que a los indígenas no se les permitiera tener caballos, mulas ni armas, con penas muy severas para quien lo hiciera, incluida la pena de muerte. Solo 100 años después de la conquista, en el 1619, el virrey Diego Fernández de Córdoba dio algunos permisos para que algunos indígenas muy leales a la corona pudieran andar a caballo, sobre todo para cuidar el ganado de los amos, ¿verdad? Pero los españoles que vendieran, regalaran o prestaran a los indígenas un caballo,
porque era muy peligroso que aprendieran a montar a caballo los indígenas, porque parece que no estaban tan contentos con la conquista como nos dicen los hispanistas. Se castigaba a los españoles que les prestaran un caballo, desde con pena de muerte hasta con la incautación de todos sus bienes. Y esto no duró 15 días, ni 10 años, duró 300 años. Sí, los indígenas que se encargaban del cuidado de los caballos pues tenían permisos. Los caciques indígenas, que eran intermediarios entre los nativos y los españoles, como los judíos, que eran intermediarios, ¿sí?, recibían privilegios como montar a caballo, pero los indígenas no podían tener lanzas. Fue hasta la independencia cuando se eliminó por completo esa prohibición. ¿Ok? Entonces, muy contradictorio que el Carlos I prohíba que les den a los indígenas caballos y armas, y que luego Juan de Oñate le ande dando rifles. Rifles a los Chiricahua. Bueno, sí, en el siglo XVII ya probablemente, no lo sé, porque mira, el problema es el siguiente. Juan de Oñate el adelantado Juan de Oñate, era una puta bestia, como es normal que fueran todos en ese momento. Juan de Oñate, nacido en el reino de Nueva Galicia en 1550 y muerto en 1626 a los 76 añitos, fue el que exploró y conquistó el reino de Nuevo México. Fue gobernador y capitán general de dicho territorio y exploró las grandes llanuras, donde luego los estadounidenses harían la masacre de los indígenas de las grandes llanuras, y el río Colorado. Vale. Pero entonces, por lo que más se recuerda a Juan de Oñate, aquí es el retrato oficial. Yo no sé si tiene un poco de mala hostia, no tiene un poco de mala hostia, pero tiene la cruz de Calatrava y toda la onda, pero bueno. Es Juan de Oñate. Bueno. Juan de Oñate es sobre todo recordado por la masacre de Acoma, una expedición punitiva de los conquistadores españoles mandados por Oñate, aunque él no estaba presente, contra el pueblo Acoma, uno de los pueblos indígenas estadounidenses. Déjame ver si me acuerdo, si te digo quién. Que lo vi esta mañana, esto lo preparé a toda velocidad. El pueblo de Acoma es una tribu de India del grupo de lenguas querezanas y cultura pueblo de Nuevo México. No eran apaches. En enero de 1599, por la muerte de 12 españoles, Juan de Oñate mandó a uno de sus sobrinos a hacer una masacre que resultó en la muerte de 500 hombres y 300 mujeres y niños de Acoma, después de una batalla de 3 días. De los Acoma que sobrevivieron al ataque, muchos fueron sentenciados a 20 años de esclavitud, y un grupo de ellos, entre 24 y 80, según distintas fuentes históricas, fueron condenados a que les cortaran el pie izquierdo. Como que es un poco distinto de lo que nos está presentando el hijo de su Jerónima, ¿no? Poquito distinto. La masacre hoy sigue siendo un tema delicado entre los habitantes entre los indígenas pueblo. Porque al parecer estos indígenas, que no son tan dóciles como los que nos venden los hispanistas, que estaban los indígenas, ay, qué bueno que vinieron y nos enseñaron quién era Dios y eran bien simpáticos y nos daban caballos y rifles y todos estos cuentos que cuentan. Estos descendientes de indígenas con esta estatua de Juan de Oñate, pues parece que no eran tan dóciles, porque ya durante el 400 aniversario de la fundación de la colonia española en Nuevo México en 1998, un grupo de Acomas cortó el pie derecho de una estatua de Juan de Oñate en Alcalde de Nuevo México. Posteriormente emitieron un comunicado: nos tomamos la libertad de amputarle el pie derecho a Oñate en nombre de nuestros hermanos del pueblo Acoma. El pie fue reemplazado ese mismo año por las autoridades. El 21 de abril de 2007 se erigió una estatua de 5,5 metros de Oñate, la estatua ecuestre de bronce más grande de Estados Unidos, en El Paso, Texas.
Miembros de la tribu Acoma fueron a la ceremonia y protestaron contra la construcción de la estatua. Ya en el 2020, Albuquerque decidió retirar la estatua del conquistador español Juan de Oñate porque los indígenas de por allí como que no le tenían el cariño que le tiene el nieto al que los nazis españoles le dan premiecitos. Pero no es que yo diga, o que, el chisme, dicen que Juan de Oñate era muy malo. No. La brutalidad de Juan de Oñate contra los indígenas de Nuevo México fue tal que los informes que llegaron al virreinato obligaron a que se llamara a Juan de Oñate a presentarse a juicio y a explicarse. En 1613, Juan de Oñate se presentó para enfrentar las acusaciones de usar una fuerza excesiva contra los Acoma, además de otros muchísimos cargos como el asesinato de 2 capitanes, encubierto falsamente, de ejecución, y fue juzgado y condenado por el gobierno virreinal, no por los malvados otros. Fue juzgado y condenado por crueldad con los indígenas y colonos de Nuevo México, procesado por sus crímenes, exiliado, multado, privado de sus títulos y desterrado de Nuevo México a perpetuidad. Nuevo México que había descubierto y conquistado, y de la Ciudad de México durante 4 años. Ese era el Juan de Oñate del que los hispanistas nos vienen a contar que era bien buena onda porque le daba rifles y caballos a los Chiricahua apaches. Y simplemente por tenerlo claro, porque yo creo que ni eso es cierto, el rifle se inventó no como mosquete, se desarrolló a lo largo del siglo XVIII, un siglo después de que Juan de Oñate hizo su labor como adelantado. Es decir, que a los Chiricahuas apaches les dio rifles si era un viajero del otro, si era un viajero del tiempo, si era un crononauta, Juan de Oñate. Esas son las mentiras que todos los días están contando los hispanistas. Y luego uno dice, no, es que mira, la historia es otra, y entonces se enojan. Quieren que no se enoje uno. No cuenten mentiras para justificar lo injustificable. Los tiempos fueron horribles, los aztecas eran unos salvajes, los mayas eran unos salvajes, los españoles eran unos salvajes, los ingleses eran unos salvajes, los chiricahuas apaches y los lakotas sioux y todos los grupos indígenas que estaban en combate continuo en las llanuras de los Estados Unidos eran bestias, porque si no, no sobrevivías. Y se conquistaban entre ellos, y el que podía más conquistaba más, y cuando pudo conquistar mucho España, conquistó mucho. Ni llorar en un indigenismo bobo por pídeme perdón por lo que hicieron tus tatarabisabuelos a mis tatarabisabuelos, que es absurdo, ni todo fue un jardín de rosas.